Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis saludos cordiales para todos, esperando que todos se encuentren bien. Me llamo Orlando Rodulfo, para los que me puedan escuchar por primera vez por este medio de las redes. Aquí estoy en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Y gracias al Señor, salvado por su gracia, tengo aquí más de 20 años viviendo en esta localidad. Quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje de la palabra de Dios con apoyo en las Escrituras. Ya he orado, quisiera cantar una sola estrofa del himno 525. Voy a leer la primera para cantar la tercera estrofa. Grande promesa, oh pecador, creyendo en Cristo, buen Salvador. El que en Él crea se salvará, el que rechaza perecerá. Grande regalo, oh pecador, la vida eterna en el Señor, mas el pecado pago tendrá, lago de fuego el juez dará. Créelo ahora, oh pecador, acepta a Cristo el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá, que de tu alma ¿a dónde irá? Quisiera leer con la ayuda del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 1. Voy a leer el 1, el 6, 7, 8 y 9. Si usted tiene Biblia en su casa, usted puede leerla y puede acompañarme también si está con la lectura cuando esté escuchando el mensaje. Todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, en el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son los más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora quisiera leer en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Voy a abreviar, después voy a leer 5, 6, 7 y 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 6, 23. Siempre leo este versículo, pero este es un versículo corto, pero su contenido es
completo y puede dejar un mensaje completo solamente leyendo ese versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor añada bendiciones a su bendita y divina palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, yo sé que en tus pensamientos, si no eres salvo, no son alineados a los pensamientos de Dios. Y ningún ser humano se alinea a los pensamientos de Dios. Lo único que nos podemos alinear a los pensamientos de Dios y con falla somos los que hemos creído en el Señor, los que hemos decidido dejar nuestra vana manera de vivir y obedecer la fe en el Señor Jesucristo. Mi persona obedeció por la fe al Señor, le dejé mi alta carga de pecados al Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Ese día yo creí en Él, le dejé mi carga de pecado y Él me perdonó, y tengo la seguridad y la paz en mi corazón, y ya mis pensamientos no son iguales a los cuando yo vivía en este mundo. Cuando vivía en este mundo en el pecado, en el aguardiente, en distintos tipos de pecado que ya no los practico, gracias al Señor. Tenía deseo de dejarlo, pero por mis propios medios no podía. El diablo me tenía atado ahí. Tal vez tú te encuentras en esa situación y tal vez tienes miedo a morir, porque esa era mi situación. Cuando no era salvo, yo tenía miedo de morir. Y cuando empecé a escuchar el mensaje de salvación, ese terror en mi corazón fue agravándose. Cuando Dios me despertó mi conciencia a través de su palabra y entendí que estaba perdido y que si moría en esa condición, mi alma iba a ir al lugar del infierno. Ya estaba advertido. Tal vez tú estás advertido también de ese lugar. Has escuchado en muchas oportunidades el plan de salvación que Dios le ofrece al pecador. Te quise leer en el Antiguo Testamento el profeta Isaías. El mismo profeta Isaías pudo decirle a los de su nación: a todos los sedientos venía las aguas, y a los que no tienen dinero, vení, comprar, comer, vení, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Estos dos símbolos, el vino y la leche, nos habla de abundancia, y también las aguas nos hablan de abundancia y de salvación abundante y por toda la eternidad. El Señor dijo a los que los sedientos vinieran a Él, y Él les daría un agua que nunca iban a tener más. El Señor hablaba por simbologías y utilizaba ilustraciones, y vemos también aquí el profeta Isaías utilizando simbologías e ilustraciones. Los sedientos, los que tienen el deseo de ser salvos, tomar de las aguas gratuitamente. El Señor le dijo cuando estaba en su ministerio terrenal, Él pudo decir que de su interior correrán ríos de agua viva, diciendo el que creyere en Él. Entonces vemos aquí que el profeta Isaías estaba hablándole y profetizando, y decía que buscaran a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras el ser humano está en vida, él puede hallar la salvación por la fe. Buscar a Jehová, buscar al Señor mientras pueda ser llamado, mientras está cercano. Deje el impío su camino. ¿A usted no le pesa el pecado en su corazón? Ojalá usted ya esté teniendo el deseo de cambiar de manera de vivir, como aquel hijo pródigo
que pidió su herencia, se fue a este mundo a gastar sus bienes perdidamente, cuando ya él se halló sin nada, desamparado. Sus amigos lo desampararon, estaba comiendo, trabajando, limpiando cerdos, y deseaba comer de las migajas que estaban comiendo los cerdos, porque así el pecador es arrastrado a este mundo, a agarrar las migajas de este mundo en el pecado. Pero hay solución, porque ese hijo que gastó sus bienes fue al Padre, que es el mismo simbolizando al Dios del cielo, y él fue humillado y pudo decir que lo hicieran como uno de sus jornaleros. Pero él halló gracia, él halló perdón del Padre, y lo vistieron con las mejores vestiduras y fue perdonado por el Padre. Cuando la persona reconoce su triste condición de pecador perdido y deja su camino, y deja el hombre inicuo sus pensamientos, cambia de manera de pensar y se vuelve a Dios, haya el perdón de sus pecados. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Nosotros hemos experimentado esa salvación por pura misericordia, porque es gratuita la salvación. No necesitas ningún esfuerzo, ni tener ningún mérito delante de Dios, ni siquiera estar haciendo buenas obras para darte a entender delante de Dios que tú eres una buena persona. No, la salvación es gratuita. Dios no necesita nada de nosotros, Él nos da todo. Por eso nosotros vivimos en su esfera terrenal y estamos sostenidos bajo su misericordia, porque Él hace salir el sol tanto a justo como a injusto, tanto a buenos como a malos. Todos respiramos de un mismo aire, todos nos alimentamos, unos pocos, otros más, otros con más riquezas, otros con menos, pero Él hace salir el sol a toda la esfera terrenal, y es amplio en perdonar el Señor, y su misericordia, como dice la Escritura, son nuevas cada mañana. ¿Tú no has visto la misericordia de Dios? Cuando te está llamando a través del mensaje del Evangelio, es que Él quiere alcanzar tu corazón y tú dejes tus pensamientos, y puedas entender que tienes un corazón malo, contaminado con el pecado, y que a causa del pecado, como te leí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El salario de tu pecado, la muerte eterna. Si mueres, tu alma iría al lugar de condenación eterna. Yo no te estoy condenando, sino es que cada quien escoge su camino aquí en esta tierra. Entonces aquí se estaba dirigiendo a los de esa nación, a lo que se dirigió el profeta Isaías por las palabras que Dios le estaba dando a él. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dijo Jehová. Los caminos del pecador no son agradables delante de Dios. No son los caminos que Él desea que el hombre y la mujer caminen. Judas Iscariote, Judas, el que entregó al Señor Jesucristo, él escogió su propio lugar, dice la Escritura. Él tuvo tiempo de arrepentirse cuando estaba en vida, porque el Señor le habló amorosamente, pero él no procedió al arrepentimiento ni se arrepintió de lo que estaba haciendo, y él mismo fue y aún se quitó la vida él mismo. Él escogió su propio lugar. Tú escoges tu propio lugar aquí, el cielo o la tierra. Son dos caminos. Sigue por este camino ancho en las bagatelas de este mundo, en contra de los pensamientos de Dios,
entonces te espera el lugar de condenación. Pero aún así el Dios del cielo es amplio en perdonar, y Él es sublime, Él está sobre todas las cosas, porque vemos: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, Dios. Como son más altos los cielos en la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pensamientos son mayores y de una santidad total. Pero nosotros, los seres humanos, nacimos desobedeciendo a Dios, nacimos en pecado, y a lo que empezamos a entender lo que es bueno y lo que es malo, empezamos a caminar a espaldas de Dios. Pero vemos que es la misericordia a todos los sedientos: venid a mí, tomad de las aguas gratuitamente. Y te leí también en Romanos 8, que viene dándole el mismo sentido a lo que el profeta Isaías dijo. En los mismos pensamientos de Dios son los días de hoy. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Sus pensamientos de Dios no han cambiado en cuanto a la manera de pensar del pecador que va en espaldas de Él. Como te leí en Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un regalo a aquel que decide cambiar y obedecer a Dios en la fe en esta dispensación de gracia. Te leí este mismo Romano, está dando el mismo sentido, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí se estaba dirigiendo a creyentes, pero dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos sido reconciliados con Dios, y que no andamos ya conforme a la carne, porque el que anda conforme a la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte. Lo que va conduciendo al pecador es rumbo a la condenación eterna, a la muerte eterna, a separación eterna de Dios, como le pasó al rico ese en la escritura que habla del rico y Lázaro. Terminó sus días ese rico aquí en la tierra, no se arrepintió de sus pecados, no se volvió de sus caminos a Dios. Él escuchó el mensaje de los profetas y no los tomó en cuenta, de los mismos profetas que te hablé sobre en el libro de Isaías. Vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es el mismo sentido que tiene aquí en Isaías. Entonces vemos cuántos años, o mil, tal vez no sé qué fecha fue escrita aquí, pero sé que cuando termina el último profeta hubo un silencio de 430 años que Dios no le habló más por profeta a esta nación, y después vemos que comenzó el último profeta, Juan el Bautista, y mandó el mismo arrepentirse y creer en el Señor, el mismo mensaje: arrepentimiento y buscar la fuente de salvación en esta dispensación de gracia. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y sigue siendo los mismos pensamientos de Dios, son más elevados que el del ser humano. Amigo o amiga que no eres salvo, la salvación es gratuita. Ha sido desde en el Antiguo Testamento, lo podemos leer, es gratuita, como te acabo de leer, y como te acabo de leer en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, el Señor murió por ti, murió por mí. Él tuvo que ir a una muerte horrenda. Él voluntariamente, fue una muerte vicaria. Él quiso entregar su vida voluntariamente, obedeció al Padre hasta muerte en cruz, pasando por los horrores, clavado en una cruz, símbolo de maldición,
porque dice la Escritura: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí el Señor, él no merecía esa muerte, pero Él quiso tomar nuestro lugar, porque Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Nosotros no podíamos pagarle a Dios de esa manera, ni de ninguna manera. La redención fue de alto precio, ya la pagó el Señor hace un poco más de 2000 años atrás. Si tú cambias tu manera de pensar, te paras en los caminos y vas por la fe a Él, reconociendo que por tus propios medios no puedes alcanzar salvación, obtendrás la salvación gratuita que viene de parte de Dios. Y si reconoces al Señor, crees en tu corazón y lo buscas a Él por la fe, le clamas a Él para que te salve, Él te va a oír. Es por la fe. Nosotros te predicamos a uno que vive, a uno que fue sepultado y al tercer día resucitó, y luego a los 40 días ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios intercediendo por todos los que somos salvos. Y si tú te humillas y te haces como un niño, si te has sediento en tu corazón, como le dijo Isaías aquí, profetizó aquí de parte de Dios, y llegas a Él, vas a obtener el perdón de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.